Es cuando oramos en el Espíritu, oramos en lenguas. Y yo estaba orando y haciéndole una pregunta a Dios. Cuando Él me llama y me dice, después me levanté a escribir lo que Él me dijo. Porque aunque tengamos fe, creamos, siempre vienen temores. Siempre vienen temores. Yo no voy a decir que no me vienen temores, sí me vienen temores. Claro que me vienen temores, ¿ok? Y Dios sabe el corazón y Dios sabe lo que tenemos y los temores que tenemos también. Y cuando Él me hablaba, yo le hacía unas preguntas y Él me hablaba y me dijo, mira, continúa predicando y enseñando lo que yo te digo, sin temor, deja tus temores. El mundo tiene que conocer mi poder. Y yo le hice una pregunta cuando Él me dijo, el mundo tiene que conocer mi poder. Yo creo que, no sé si tú conozcas muchos predicadores del reino de Dios y de la fe que Dios quiere que tengamos. Yo conozco muy poco, yo no sé tú cuántos conozcas. Y yo le decía al Señor, sí Señor, pero mira la dimensión que tenemos. Y rápido el Señor contesta y me dice, mira, cuando mi hijo fue entregado y crucificado, murió y resucitó, y me hizo esta pregunta, ¿lo supo todo el mundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo supo todo el mundo? No. ¿No? ¿No lo supo todo el mundo? ¿No? Eso creemos que no lo supo todo el mundo. Porque Belén era una ciudad pequeña, ¿right? ¿Ok? Entonces Él me dijo, cuando mi hijo murió y resucitó, ¿lo supo todo el mundo? Yo me puse a pensar, porque yo empecé a decir, ok, nosotros somos una iglesia pequeña, para que el mundo conozca tu poder, tiene que haber un poder más grande. Y yo dije, wow. Y Él me empezó a decir, mira, cuando esto sucedió en Jerusalén, esta es revelación. ¿Quién dominaba en ese entonces? Como yo he predicado y conozco el reino de Dios, le dije, bueno, dominaba el Imperio Romano. Cuando Pilato y las ciudades que eran colonias del Imperio Romano mataron a Jesús, cuando lo mataron le enviaron la noticia a César, que dominaba a todas las colonias del Imperio Romano. Ahora, en esos tiempos el Imperio Romano dominaba casi todo el mundo, ¿sí o no? Todo el mundo supo. ¿Ok? Ya le dieron una muy buena noticia al César. César, ya matamos al que se sentía el Mesías, ya todo está bien. El César dijo, uff. 2 días después le llega otra noticia al César, al que matamos ha resucitado. Un temor al César. Ok, ese acontecimiento lo supo casi todo el mundo. Sí, lo supo casi todo el mundo, porque el Imperio Romano dominaba todo el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Mientras nosotros prediquemos el Evangelio del reino de Dios, esta iglesia no es una iglesia, esta iglesia es una colonia del reino de Dios, que tenemos que colonizar todo el mundo, para que todo el mundo sepa del poder de Dios, y cuando pasen situaciones como estas, tú y yo estemos tranquilos, porque sabemos que en el reino de Dios hay poder. ¿Ok? Entonces, todos los países y ciudades que habían sido colonizados por el Imperio Romano tuvieron el conocimiento de todo este suceso. ¿Okay? Ellos no creían, porque ellos esperaban otro rey. Pero qué sorpresa se llevaron al tercer día, ¿verdad? Al tercer día, todo el mundo supo de mi poder. Él me dijo, ¿te acuerdas? Es el tercer día, todo el mundo supo de mi poder. Y yo le dije, tienes razón, gloria a Dios. Así hoy en día todo el mundo tiene que saber de su poder. Y eso va a ser a través de cada uno de nosotros. Y me decía, mira, cuando mi hijo resucitó de los muertos, manifestó el poder glorioso mío, que yo soy el Padre. Recuerda,
el mundo tiene que conocer mi poder. El mundo tiene que conocer mi poder. Mi poder en ti y en lo que tú enseñes tiene que ser reconocido en todo el mundo. Cuando me decía, deja tus temores, después me traía esas escrituras, 2 Timoteo 1:7, Marcos 16:15, 18, Mateo 10:1, Mateo 10:8, Mateo 10:7, a Primera de Pedro 2:10, la última me sonaba en mi espíritu, y por eso es bueno meditar la palabra de Dios. Porque cuando Dios te habla, Él te lleva a las escrituras. Y yo le dije, sí, Señor. En Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Amén. Y eso es algo que Dios me daba y me alegraba, ¿verdad? Porque ese es el poder de Dios. Pero no, ese no es el tema. El tema para hoy se llama conquistando poderes controladores. Amén. Y vamos a ir a Romanos 7:15. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, porque tú eres bueno y siempre nos capacitas con el poder de tu palabra. Alabo, bendigo tu nombre por siempre, porque tú eres bueno. Paramos todo poder de las tinieblas que quiera venir a traer cualquier destrucción y desatamos una unción especial en esta noche para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Conquistando poderes controladores. Lo que estamos viendo hoy en día es un poder controlador, ¿verdad? No es enviado por Dios, pero Dios no lo puede parar. Muchas veces hoy mismo, cuando yo venía para acá, a un pastor estaba invitando a orar a las calles. Y decía, vamos, no dejemos de orar hasta que descienda el poder de Dios. ¿Ustedes creen que es correcto esa declaración? No. Porque el poder de Dios ya descendió a través del Espíritu Santo. Y eso está en mí. Entonces vemos, ¿verdad?, declaraciones negativas que no pueden hacer el poder de Dios. Vemos a personas que dicen, Dios te puso en el desierto y después te va a sacar. Es incorrecto también. Y lo publican. Y vemos diferentes declaraciones donde vemos completamente erróneo y nosotros a veces como que nuestra mente capta eso. Y nosotros tenemos que, antes de venirme, yo estaba tomando unas notas porque el Espíritu de Dios me hablaba y decía que nosotros como creyentes a veces tenemos que aplicar, ¿cómo decía? Tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Yo decía, ¿el lenguaje del silencio? ¿Qué es el lenguaje del silencio? Tenemos que cercar, guardar nuestro vocabulario. El lenguaje del silencio es, el lenguaje del silencio es este. Yo sé lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suple todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria. Yo lo sé, yo lo hablo, yo lo declaro y digo que lo creo. Pero al mismo tiempo digo, no sé cómo voy a pagar mi renta. Hablé una cosa, pero hablé otra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es practicar el lenguaje del silencio. Yo solamente voy a hablar lo que la palabra de Dios dice y voy a dejar hablar lo que la palabra de Dios no dice. No es que yo me quede callado, me ponga un té y no hable, sino que yo voy a estar hablando solamente lo que la palabra de Dios dice. Y voy a dejar de hablar lo que la palabra de Dios no dice. De esa manera empezamos a practicar el lenguaje del silencio. Yo le estoy creyendo a Dios porque mi esposa cambie. Pero cuando salgo de aquí digo, ¿cómo la voy a encontrar enojada? Esa nunca va a cambiar. Tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Yo tengo que decir gracias Dios porque tú me diste una mujer idónea. Gracias Dios porque es mujer virtuosa. Gracias Dios porque es una mujer de Dios.
Aunque cuando yo llegue a la casa me aviente con cazuelas, yo sigo creyendo lo que yo creo. Yo no voy a hablar o no les voy a venir a decir de ustedes, o cuando yo me siente allá voy a decir, ay, mi esposa no sé qué hacer con ella. Bueno, yo estoy creyendo que mi esposa es una mujer de Dios. Pero tengo que callar mi lenguaje hablando algo negativo de ella. Eso es practicar el lenguaje del silencio. ¿Lo entendieron? Bueno, vamos a... Es que a veces, hermanos, Dios nos ama tanto. Vamos a ir conquistando poderes controladores. En el libro de Romanos 7, vamos a leer del 7:19 y luego del 7:20 al 7:25. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Yo creo el apóstol Pablo se encontraba en una situación, porque estaba en una situación donde él había la ley y había la gracia. Y dice, si hago la ley voy a hacer el pecado, pero yo no quiero hacer lo que hace la ley, porque entonces voy a hacer el pecado. Pero yo amaba hacer la ley, lo que yo hacía antes, pero ahora yo no lo puedo hacer, porque ahora estoy haciendo lo que yo amaba hacer. Ahora no está haciendo lo que él amaba hacer. Él perseguía a los cristianos y hacía todas esas cosas. Ahora viene a través de la gracia de Dios, y él todavía sentía dentro de él querer hacer lo que hacía cuando estaba en la ley, pero ya no lo podía hacer. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos una lucha interna, el pecado con el servirle a Dios. ¿Vamos entendiendo? En los últimos tiempos, el funcionamiento de la iniquidad o el pecado está en la presencia de los ministerios. Hay una ley de pecado que está obrando en la tierra. Eso es la ley de Moisés, que muchos todavía le dan vida y le dan función, aunque Cristo ya la quitó. ¿Okay? Fuerzas han sido enviadas por Satanás y sus demonios para detener a los hijos de Dios y mantenerlos en pecado. Son fuerzas controladas en el aire que frecuentemente controlan a personas. Les hacen cosas que nunca intentaron o quisieron hacer. Por eso estamos hablando cómo conquistar estos espíritus controladores. Muchos se encuentran en un dilema. Pablo se encontró en esta situación, leímos en los primeros versos. Leamos en el 20, llévate estos versículos y los estudias en tu casa. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vamos viendo? Dice, si yo quiero, si no hago, el verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hoy en día, cuando nosotros creyentes revuelven la ley con la gracia, ellos están luchando por salir adelante a través de la gracia que nos fue dado, pero al mismo tiempo en seguir creyendo la ley, en el mismo tiempo a tener la conciencia de la ley, de los 10 mandamientos, dentro de nosotros está el pecado y está la gracia. ¿A quién atendemos? Esa situación la estaba confrontando Pablo. Aquí en Romanos 7. Sí, Romanos 7:20 estamos. Ajá. Dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Por querer practicar o hacer la ley, los 10 mandamientos, él se encontró que estaba haciendo pecado. Así también nosotros tenemos que tomar la decisión de solamente caminar en la gracia, en esa gracia que nos fue dado. Amén. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Amén. La ley del pecado es una fuerza que controla. Hay muchas cosas que no se tiene la intención de hacerlo, pero de alguna manera hay fuerzas que controlan la ignorancia de la persona y la someten a una batalla real. Ejemplo, una persona, este es un ejemplo, ¿verdad? Una persona que toma, se emborracha, queda tan borracho que donde queda borracho y se duerme. Al día siguiente tiene que ir a trabajar, se levanta asustado, no se asea, no se limpia, se va al trabajo. De camino al trabajo le da sed. Dicen que cuando eso sucede da sed, yo no sé, que da mucha sed. Se para, compra algo para tomar y se vuelve a emborrachar y no llega al trabajo. ¿Quién lo hizo hacer esa cosa? Cuando reacciona dice tengo que ir a trabajar. Cuando se detiene a tomar algo, vuelve a tomar, se emborracha y ya no fue al trabajo. ¿Por qué? Simplemente porque esta persona está bajo la ley de pecado y no se puede ayudar a él mismo. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Muchas veces no es nuestra voluntad, nosotros no queremos hacerlo, pero hay un poder, una potestad que nos hace hacerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que conquistar. Eso es lo que nosotros tenemos que superar. Eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Amén. ¿Están conmigo? Amén. La buena noticia es que esta persona puede quedar libre de esta fuerza controladora. La victoria contra esta fuerza que controla la fuerza del pecado es conociendo que al inicio de la batalla, que todo inicio de una batalla tiene una raíz espiritual. Todo tiene una raíz espiritual. Todo lo que no va en línea con Dios tiene una raíz espiritual. Por eso se requiere un recurso espiritual para ganar. Todo tiene una raíz espiritual. El enojo tiene una raíz espiritual. La enfermedad tiene una raíz espiritual. Lo que tú ves ahora tiene una raíz espiritual. Entonces nosotros no podemos solamente orar y cancelar y secar el fruto. Tenemos que ir a la raíz. Porque todo tiene una raíz espiritual. Amén. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas, hermanos, llamadas gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estas fuerzas están detrás de cada obra de las tinieblas. Son espíritus y son enviados para destruir el destino de las personas. Hay una dimensión espiritual para que los hábitos mantengan a la persona bajo la ley del pecado. Y estos son organizados desde el infierno para desconectar al hombre de su relación con Dios. Espíritus controladores, conocidos como espíritus inmundos. ¿Se acuerdan en Mateo 10:8? Jesús muchas veces, en una de las enseñanzas que tuvimos aquí, me acuerdo que decía, ¿verdad? Los cristianos para todo oramos. ¿Verdad que sí? Un problema, a orar. Un problema, a orar. Otro problema, a orar. Pero en Mateo 10:8, primeramente en Mateo 10:1 les dijo, vayan, porque yo les doy poder contra espíritus inmundos. Y en Mateo 10:8 no les dijo que oraran. Es impresionante cómo Jesús no les dijo a los discípulos que oraran. Primero les dijo que les había dado poder contra todo espíritu inmundo. Y después les dijo, vayan y echen fuera todo espíritu inmundo. Están enfermos, limpien leprosos. No dijo oren. Los envió y les dijo, echen fuera todo espíritu inmundo. Entonces nosotros tenemos el poder. No solamente el poder, tenemos la capacidad.
no solamente la capacidad, tenemos la habilidad de echar fuera todo espíritu inmundo. No Dios, tú. Mateo 10:1 y Mateo 10:8. Okay. Cada persona que reaccione contra la justicia de Dios es porque está cautivada por ese espíritu. En Marcos 1:23 nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Se acuerdan que estaba ese y Jesús les dijo: cállate, enmudece? No fue y puso manos, habló la palabra: calla, enmudece. Y el espíritu inmundo lo obedeció. Ese mismo poder lo tenemos nosotros. Tenemos que seguir conquistando estos poderes de las tinieblas. Amén. Tenemos que saber que la ley de pecado es una fuerza que controla. Tenemos que saber que la ley del pecado es una fuerza que controla. Amén. La misión, hermanos, la misión de un espíritu inmundo, la misión, por eso tienes que saber la raíz. El hecho de que tu esposo, tu esposa, tu hijo estén enojados, hay una raíz. ¿Por qué? Porque salió un espíritu inmundo del infierno y vino a causar eso. La misión de un espíritu inmundo es hacer que la persona camine en toda forma de inmundicia. Primera de Corintios 2:12, y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. Tenemos el poder de Dios. El mundo tiene espíritus. Primera de Juan 2:15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El espíritu del mundo controla las actividades de los deseos de la carne. El espíritu del mundo controla las actividades de los deseos de la carne. Los monitores los controla, los supervisa, los coordina, organiza con todos los deseos de la carne, todos los deseos de lo que se ve, el orgullo, todo lo demás. Cuando Jesús les decía a sus discípulos acerca de su muerte, de su resurrección y el levantamiento de la iglesia, ¿se acuerdan? En Mateo 16:21 nos dice, desde entonces es importante que no creamos que yo, por ser pastor o ser cristiano, no puedo dejarme ser usado por un espíritu inmundo. Claro que sí, todos, porque ese es su trabajo. Venir, ellos no respetan si eres cristiano o no eres cristiano. Ellos vienen y saben cómo operar, pero nosotros tenemos el poder más fuerte, el poder del Espíritu Santo, que lo tenemos que desarrollar y lo tenemos que aplicar mientras estamos aquí en la tierra. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, fíjate, Pedro estaba con Jesús. Versos antes, si tú ves, estaba diciendo que Pedro recibió revelación de Dios. Pedro recibió revelación de Dios. ¿Quién dicen que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, eso que estás hablando no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa misma persona después fue usado por el demonio. Espíritus controladores. Por eso tenemos que saber nosotros y conquistar, echar fuera todos esos espíritus controladores. Verso 23 le dice Jesús: me eres tropiezo porque no pones la mirada en Dios sino en las de los hombres. Pedro
controlado por uno de esos espíritus, comenzó a reprender a Jesús para que no lo hiciera, para que no muriera, para que no se entregara. Pedro, que había tenido revelación antes diciendo que era el Cristo, estaba siendo manipulado por un espíritu inmundo. Estaba bajo una influencia extraña que salió del infierno. Todo lo que causa arrogancia, rebeldía, es una obra de un espíritu inmundo. Jesús vio más allá de lo que Pedro vio. ¿Qué dijo en el verso 23? Apártate de mí, Satanás. Judas fue otra víctima del espíritu del mundo, o del espíritu inmundo. Entró Satanás en Judas, en Lucas 22:3, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Rebeldía es una actividad del infierno accionada por malas influencias. Satanás entró en Judas e hizo traicionar a su maestro. Estas son influencias naturales, esencialmente de demonios operando en fuerzas satánicas, apuntando a destruir el destino de las personas. Por eso nosotros tenemos que conquistar. Filipenses 2:9 dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y él en Colosenses 2:13, 2:14, sobre todo 2:14, dice que toda el acta que nos decretaba culpables, nos hacía culpables, dice que él la tomó y la llevó a la cruz del Calvario. El verso 15 de Colosenses 2 dice, exhibiendo públicamente a los principados y a los potestades, y se lo dio todo eso por cabeza a ti que eres la iglesia. Por eso cuando tú sientas que viene algo, o que alguien te dice, o que actuamos en rebeldía, o que actuamos en desobediencia, no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu inmundo que viene para manipularnos, para sacarnos del plan de Dios, para sacarnos del propósito de Dios y para sacarte de la promesa de Dios. Una vez que logra, Él tiene su estrategia, y una vez que logra aplicar esos principios a tu vida, te deja fuera. Te deja fuera. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos el Espíritu de Dios. Que tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que saber cómo opera. Satanás tiene muchas estrategias, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todas esas estrategias que Él tiene. Amén. El Espíritu Santo está en ti. Amén. Nadie te puede vencer. Amén. Nadie te puede vencer. Amén. El mismo poder que tuvo Jesús resucitando de entre los muertos, te lo dio a ti. Cuando naciste de nuevo. Una vez que naciste de nuevo, entró el Espíritu de Dios en ti. Y el enemigo viene a robar, a matar y destruir. Pero tú tienes un llamado de Dios. Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha escogido para que vayas. En Mateo 10:17 dice, vayan y prediquen el reino de Dios. La responsabilidad que nosotros tenemos es predicar el reino de Dios y hacerle saber al mundo el poder del reino. Te voy a dejar con este testimonio que me sucedió en la mañana. Caminando en el parque, una señora se me acerca y me dice, ¿cómo está? ¿No tiene miedo de esto? Le digo, no tengo miedo. Dice, yo sé que usted no tiene miedo porque usted está con Dios, pero yo no. Yo dije, ¿usted cómo sabe que yo estoy con Dios? Y le empecé a hablar. Le dimos otras 2 vueltas al parque y me hacía muchas preguntas. Ella está resentida un poco con Dios. Se murió su marido hace 3 en febrero. Y empezamos a hablar. Al final recibió a Jesús como Señor y Salvador. A veces te sales a caminar y no sabes qué planes tiene Dios. Ahí en medio del parque, yo le hablé y ella me decía, dice, me río, hermanos, porque cuando tú hablas con una persona inconversa y la criticas o la condenas, no te escucha. Así es. Y yo no sé qué hablaba yo en esas 2 vueltas que dimos, que en cada vuelta es como 15 minutos, media hora platicamos. Me dijo, ok,
me gusta lo que todo me habla, dice, y voy a seguir hablando con usted mientras caminamos porque usted me inspira confianza, porque, dice, ¿cómo me dijo? Voy a hacerle caso, porque si le hago caso, le estoy haciendo caso a Dios, porque yo sé que Dios está en usted. Amén. O sea, yo sé que estoy hablando con Dios al hablar con usted. Y dije, gloria a Dios. Amén. Así es de que ese es el trabajo que tenemos, hermanos, predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Tú tienes un llamado grande, grandísimo. No te detengas. ¿Tú crees que para mí ha sido fácil? Si yo te platicara todos los dardos del enemigo que me envió para impedir que yo llegara, y todo lo que envía ahorita para seguir avanzando, pero yo he reconocido que el poder del Espíritu Santo está en mí. Y mientras yo oro, y oro en el Espíritu, y oro con Dios, siempre voy a tener al enemigo bajo mis pies. Porque esa es una promesa de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a esperar al siguiente grupo que ya están allá para el siguiente servicio. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Y el domingo, hermanos, estamos a las 8:30, a 10:30 y 12:30 del mediodía. Y si hay sobrecupo, pues hacemos uno a las 2:30. Amén. Bendiciones. Oh, la ofrenda.